¿Estás preparado para sumergirte en una trama cargada de significado espiritual y enseñanzas profundas? Permíteme guiarte a través de este pasaje inspirador que nos revela la esencia misma de la fe y la comunión con Dios. Acompáñanos mientras exploramos juntos este pasaje inspirador y descubrimos cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas diarias. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en la luz de la verdad y encontrar el camino hacia una comunión más profunda con nuestro Padre Celestial y con aquellos que nos rodean. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan, versículo 1. El cual dice: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Lo que era desde el principio. Esta frase nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza eterna de Cristo como el Verbo encarnado, quien existía desde el principio de los tiempos. Sugiere una conexión directa con el prólogo del Evangelio de Juan, donde se declara que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta afirmación subraya la preexistencia divina de Jesús y su papel como el agente principal en la creación y redención del mundo. Además, lo que era desde el principio también puede evocar un sentido de continuidad y estabilidad en la fe cristiana, recordándonos que nuestra fe se basa en un fundamento sólido y eterno en la persona de Jesucristo. En resumen, esta frase nos invita a contemplar la profundidad y la eternidad de la persona de Jesús, así como a encontrar seguridad y esperanza en su divinidad y soberanía desde el inicio de los tiempos. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Esta declaración enfatiza la autenticidad y la fiabilidad de los testimonios sobre Jesús, ya que están basados en experiencias vividas y presenciadas por aquellos que estuvieron más cerca de Él. Juan está haciendo hincapié en que lo que están transmitiendo no es simplemente información de segunda mano, sino que proviene de encuentros reales y vivencias compartidas con el mismo Jesucristo. Esta afirmación refuerza la base sobre la cual se construye la fe cristiana, no solo en doctrinas abstractas, sino en experiencias vividas de la presencia y el poder de Jesús. Además, este pasaje resalta la importancia del testimonio personal en la transmisión del Evangelio, ya que los discípulos están comunicando lo que ellos mismos han visto, oído y contemplado. En resumen, esta frase nos invita a valorar la autenticidad y la solidez de las experiencias personales con Jesús, así como a reconocer la importancia del testimonio directo en la proclamación del Evangelio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esta afirmación subraya la naturaleza tangible y concreta de la presencia de Jesús durante su ministerio terrenal. Los discípulos no solo fueron testigos de sus enseñanzas y milagros, sino que también compartieron experiencias táctiles y físicas con Él, lo que confirmó su humanidad genuina. Esta declaración refuerza la realidad de la encarnación de Cristo, enfatizando que no era simplemente una figura espiritual o simbólica, sino una persona real y palpable. Además, esta afirmación también puede interpretarse como un recordatorio de la importancia del contacto personal en la relación con Jesús y en el proceso de crecimiento espiritual. Al experimentar su presencia de manera tangible, los discípulos fueron fortalecidos en su fe y confirmaron la verdad de su mensaje. En resumen, este pasaje nos invita a apreciar la realidad y la cercanía de la presencia de Jesús, así como a reconocer la importancia del contacto personal en nuestra relación con Él.
Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan, versículo 2. El cual dice: Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Porque la vida fue manifestada, esta declaración destaca el significado trascendental del nacimiento de Jesús, al ser la encarnación misma de la vida eterna y divina entre los seres humanos. Jesucristo, al venir al mundo, no solo trajo consigo la promesa de la vida eterna, sino que también la manifestó de manera tangible y accesible para todos. Su vida, enseñanzas y obras revelaron la naturaleza y el carácter de Dios de una manera que la humanidad nunca había experimentado antes. Así, la encarnación de Jesús no solo fue un evento histórico, sino una revelación transformadora que cambió el curso de la historia humana y abrió el camino hacia la salvación y la vida eterna para todos los que creen en Él. En resumen, este pasaje nos invita a contemplar la profunda significación de la encarnación de Jesucristo como la manifestación misma de la vida divina entre nosotros, y nos recuerda el regalo incomparable que Dios nos ha dado en su Hijo. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Y la hemos visto, y testificamos. Esta afirmación va más allá de simples palabras, es una proclamación de convicción arraigada en la realidad vivida. Al decir que han visto y testifican, están afirmando que han sido testigos oculares de los eventos, enseñanzas y milagros de Jesús. Su testimonio no se basa en rumores, mitos o teorías, sino en una experiencia directa y tangible con el Hijo de Dios. Esta declaración también revela la profunda confianza que tienen en lo que han presenciado, lo que refuerza la autoridad de su mensaje y su compromiso con la verdad. Además, esta afirmación invita a los lectores a compartir esa misma convicción y a confiar en el testimonio de aquellos que han sido testigos de la obra de Jesús. En resumen, este pasaje nos insta a valorar y apreciar la importancia del testimonio personal y directo en nuestra fe, así como a confiar en la veracidad de aquellos que han sido testigos de la obra de Cristo. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: Y os anunciamos la vida eterna. Al comunicar este mensaje, los discípulos no solo están transmitiendo información, sino ofreciendo una invitación transformadora a aquellos que escuchan. Están compartiendo la verdad que han experimentado personalmente, que en Jesucristo hay perdón, redención y la garantía de una vida que trasciende esta existencia terrenal. Además, esta afirmación también destaca el alcance universal del Evangelio, ya que la vida eterna está disponible para todos los que creen, sin importar su origen, estado o circunstancias. En resumen, este pasaje nos desafía a recibir y compartir el regalo incomparable de la vida eterna que Jesucristo ofrece, y nos recuerda la responsabilidad y el privilegio de proclamar este mensaje de esperanza a un mundo necesitado. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Esta declaración encapsula la profunda verdad teológica de que Jesús, el Verbo de vida, existía desde la eternidad junto al Padre antes de venir al mundo en forma humana. La frase enfatiza la relación íntima y eterna entre el Padre y el Hijo en la Trinidad, revelando la unidad y la comunión divina que existían desde siempre. Además, señala cómo esta realidad divina se hizo evidente y accesible para la humanidad a través de la encarnación de Jesús, cuando el Verbo se manifestó en la carne y habitó entre nosotros.
Esta manifestación reveló la gloria divina de Cristo y permitió que la humanidad experimentara la presencia tangible del Hijo de Dios. En resumen, este pasaje nos invita a contemplar la maravilla de la encarnación, que revela la profunda verdad de la preexistencia de Cristo junto al Padre y su amoroso plan de redención para la humanidad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan, versículo 3. El cual dice: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. De este versículo iniciaremos con esta frase: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. En esta declaración, Juan explica que comparten su experiencia personal con Jesucristo para que otros también puedan participar en la comunión con Dios. Al compartir lo que han visto y oído, están invitando a otros a unirse a ellos en el encuentro transformador con Jesús y en la comunión con el Padre. Este testimonio no es meramente informativo, sino que es una invitación amorosa y persuasiva a participar en la vida y el amor de Dios revelados en Cristo. Además, esta afirmación resalta la importancia del testimonio personal en la transmisión del Evangelio y la responsabilidad de los creyentes de compartir su fe con otros. En resumen, este pasaje nos desafía a seguir el ejemplo de Juan y los discípulos al compartir nuestra experiencia con Jesucristo para que otros también puedan conocer y disfrutar de la comunión con Dios. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esta declaración expresa que el objetivo de compartir su experiencia con Jesucristo es invitar a otros a entrar en comunión con la comunidad de creyentes y con Dios mismo. Al compartir su testimonio, están abriendo las puertas para que otros puedan unirse a ellos en una relación íntima y significativa con Dios y con la comunidad de creyentes. Esta comunión va más allá de simples relaciones humanas, implica una unión espiritual y una participación en la vida y la obra de Dios entre su pueblo. Además, esta afirmación resalta la naturaleza inclusiva y acogedora del Evangelio, que invita a todas las personas a formar parte de la familia de Dios y a experimentar la plenitud de su amor y gracia. En resumen, este pasaje nos desafía a compartir nuestro testimonio con el fin de invitar a otros a participar en la hermosa comunión con Dios y con la comunidad de creyentes, donde encontrarán amor, compañerismo y propósito en su caminar con Cristo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Juan está subrayando la importancia de una relación íntima y personal con la deidad en la vida del creyente. Esta comunión implica una participación activa en la vida divina, una comunión de corazón y mente con el Padre y el Hijo, que trasciende lo meramente externo y ritualístico. Además, esta declaración destaca la centralidad de Jesucristo en la experiencia espiritual del creyente, ya que es a través de él que podemos tener acceso al Padre y experimentar la plenitud de la comunión con Dios. En resumen, este pasaje nos desafía a buscar una comunión verdadera y profunda con Dios Padre y con Jesucristo, reconociendo que esta comunión es el fundamento de nuestra vida espiritual y el anhelo más profundo de nuestro corazón. Continuaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan, versículo 4. El cual dice: Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Estas cosas os escribimos.
Esto sugiere que el mensaje que está transmitiendo es el resultado de una reflexión colectiva y de un consenso entre aquellos que comparten su fe y entendimiento espiritual. Además, al destacar que están escribiendo, señala la importancia de la transmisión escrita de la enseñanza cristiana como un medio para preservar y transmitir la verdad a través del tiempo y el espacio. Esta declaración también implica un sentido de urgencia o importancia en el mensaje que están comunicando, sugiriendo que lo que sigue en su escritura es esencial para la fe y la práctica cristiana. En resumen, este pasaje nos invita a considerar el contexto y la intención detrás de la escritura de Juan, reconociendo su compromiso con la comunicación efectiva y fiel del mensaje cristiano para el beneficio y edificación de sus lectores. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está escribiendo con la intención de fortalecer y enriquecer el gozo espiritual de aquellos que leen sus palabras, ofreciendo enseñanzas, exhortaciones y revelaciones que les ayuden a experimentar una conexión más profunda con Dios y una mayor plenitud en su vida espiritual. Este propósito resalta la naturaleza pastoral de la escritura de Juan, ya que busca el bienestar espiritual y emocional de sus lectores. Además, sugiere que el gozo cristiano no es un estado pasajero o superficial, sino que puede ser pleno y completo, incluso en medio de desafíos y dificultades. En resumen, este pasaje nos invita a considerar el poder transformador de la palabra de Dios para llenar nuestras vidas de gozo y satisfacción espiritual, llevándonos a una comunión más profunda con Él y a una vida abundante en su amor y gracia. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan, versículo 5, el cual dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Esta declaración enfatiza la autoridad y la autenticidad del mensaje, al afirmar que proviene directamente de Jesucristo, la fuente misma de la verdad divina. Juan está estableciendo una conexión directa entre el mensaje que están proclamando y la enseñanza recibida de Jesús durante su ministerio terrenal. Además, al mencionar que están anunciando este mensaje, resalta la urgencia y la importancia de su transmisión, indicando que están comprometidos con la difusión activa y continua de la verdad del Evangelio. Este pasaje nos recuerda la responsabilidad y el privilegio de compartir el mensaje de salvación con otros, siguiendo el ejemplo de los discípulos que proclamaron las palabras de Jesucristo con valentía y convicción. En resumen, este versículo nos desafía a recibir y proclamar fielmente el mensaje de Jesucristo, reconociendo su autoridad y poder para transformar vidas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. La luz representa pureza, claridad, verdad y vida. En contraste con las tinieblas, que sugieren oscuridad, confusión y maldad, la luz de Dios resplandece con una claridad divina que no puede ser manchada por ninguna sombra de mal. Esta afirmación subraya la perfección y la santidad absolutas de Dios y nos invita a buscar esa misma luz en nuestras propias vidas, permitiendo que la presencia divina disipe cualquier oscuridad que pueda haber en nuestro ser. En Dios no hay lugar para el pecado o la maldad, solo existe la pureza y la luz eterna que guía y transforma a aquellos que se acercan a Él con corazones abiertos y humildes. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan, versículo 6, el cual dice: Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad.
De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Juan está señalando que la verdadera comunión con Dios implica un compromiso activo con la verdad y la justicia, y no puede coexistir con la práctica del pecado y la desobediencia. Al hacer esta conexión entre la comunión con Dios y el caminar en la luz, Juan nos desafía a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestras acciones reflejen verdaderamente nuestra relación con Dios. Este pasaje nos recuerda que la verdadera comunión con Dios requiere un compromiso constante con la santidad y la rectitud, y nos advierte sobre la peligrosa contradicción de afirmar una fe que no se refleja en nuestro comportamiento y estilo de vida. En resumen, este versículo nos insta a vivir de manera coherente con nuestra profesión de fe, caminando en la luz de la verdad y la justicia mientras mantenemos una íntima comunión con Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: mentimos y no practicamos la verdad. Al afirmar tener comunión con Dios mientras vivimos en tinieblas, estamos mintiendo. Estamos engañándonos a nosotros mismos y a los demás sobre la verdadera naturaleza de nuestra relación con Él. Además, al no practicar la verdad revelada por Dios en nuestras vidas diarias, estamos mostrando una falta de sinceridad y una falta de compromiso con los principios divinos. Juan está haciendo hincapié en que la verdadera comunión con Dios implica una vida de integridad y coherencia, donde nuestras palabras y acciones estén en armonía con la verdad de Dios. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras vidas y a asegurarnos de que estemos viviendo de acuerdo con los estándares de Dios, en lugar de permitir que la hipocresía y la falsedad distorsionen nuestra relación con Él. En resumen, este versículo nos llama a practicar la verdad en todas las áreas de nuestras vidas, demostrando así la autenticidad de nuestra comunión con Dios. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan, versículo 7, el cual dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. De este versículo iniciaremos con esta frase: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, aquellos que caminan en la luz, es decir, aquellos cuyas vidas están caracterizadas por la obediencia a Dios y la práctica de la verdad, experimentan una profunda comunión con Él y con otros creyentes. Esta declaración resalta la importancia de vivir una vida santa y pura, reflejando la naturaleza misma de Dios, que es luz y en quien no hay tiniebla alguna. Al vivir en la luz, mostramos nuestra identidad como hijos de Dios y nos unimos en comunión con aquellos que también caminan en esta misma luz divina. Este pasaje nos desafía a aspirar a una vida de integridad y santidad, donde nuestras acciones y actitudes reflejen la luz de Dios que mora en nosotros. En resumen, este versículo nos anima a vivir en conformidad con la luz de Dios, experimentando así la plenitud de la comunión con Él y con nuestra comunidad de creyentes. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Tenemos comunión unos con otros. Esta declaración resalta la conexión inseparable entre la comunión con Dios y la comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando experimentamos una verdadera comunión con Dios, somos transformados por su amor y su luz, lo que nos capacita para amar y relacionarnos unos con otros de manera profunda y significativa. Esta comunión entre hermanos y hermanas en la fe refleja la unidad y el amor que caracterizan el reino de Dios. Juan nos está recordando que nuestra relación vertical con Dios debe manifestarse en relaciones horizontales saludables y amorosas con nuestros semejantes. En resumen, este versículo nos desafía a vivir en armonía y amor unos con otros,
como expresión tangible de nuestra comunión con el Dios que nos ama y nos une en su amor. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Juan nos recuerda que la muerte sacrificial de Jesús en la cruz no solo ofrece perdón y redención, sino que también tiene el poder de purificarnos completamente de todo pecado. Esta afirmación resalta la centralidad de la obra redentora de Cristo en la vida del creyente, mostrando cómo su sacrificio nos libera del poder y la esclavitud del pecado, permitiéndonos caminar en comunión con Dios. La sangre de Jesucristo es el único medio por el cual podemos ser limpiados y restaurados a una relación correcta con Dios. Este pasaje nos desafía a confiar plenamente en el sacrificio de Cristo como el fundamento de nuestra salvación y a vivir en la realidad de esa purificación, caminando en la luz y en la comunión con Dios. En resumen, este versículo nos recuerda el increíble poder transformador de la sangre de Jesucristo y nos llama a vivir en la realidad de nuestra purificación y redención en Él. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan, versículo 8. El cual dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: si decimos que no tenemos pecado, esta declaración resalta la tendencia humana a justificarnos a nosotros mismos y a negar nuestra necesidad de perdón y redención. Juan nos insta a confrontar honestamente nuestra propia pecaminosidad y a reconocer nuestra necesidad continua del perdón y la gracia de Dios. Al negar la existencia del pecado en nuestras vidas, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos que la verdad de Dios no esté en nosotros. Esta negación del pecado nos impide experimentar la plenitud de la gracia y la comunión con Dios, ya que estamos cerrando nuestros corazones a su obra de transformación y restauración en nuestras vidas. En resumen, este versículo nos desafía a abandonar la autojustificación y a reconocer humildemente nuestra necesidad de la gracia redentora de Dios, permitiéndole trabajar en nuestras vidas para su gloria y nuestro beneficio. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: nos engañamos a nosotros mismos. Al hacerlo, nos cerramos a la obra redentora de Dios y nos apartamos de la verdad. Este autoengaño nos impide reconocer nuestra verdadera necesidad de perdón y restauración. En lugar de confrontar sinceramente nuestro pecado y buscar la gracia y el perdón de Dios, optamos por una ilusión de autojustificación que nos aleja de la verdad y la comunión con Dios. Juan nos advierte que este autoengaño espiritual nos priva de experimentar la plenitud de la vida que Dios desea para nosotros. En resumen, este versículo nos llama a enfrentar honestamente nuestra pecaminosidad y a reconocer la necesidad de la gracia y el perdón de Dios en nuestras vidas, abandonando el autoengaño y abrazando la verdad que nos liberta. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y la verdad no está en nosotros. Al negar la realidad del pecado, nos apartamos de la verdad de Dios y nos sumergimos en la falsedad. La verdad requiere honestidad y transparencia, reconociendo nuestra necesidad de redención y transformación en la presencia de Dios. Al negar esta realidad, nos alejamos de la verdad divina y nos sumergimos en la ilusión de nuestra propia justicia. Juan nos insta a reconocer la verdad sobre nuestra condición pecaminosa y a buscar la gracia y el perdón de Dios que nos liberan de la esclavitud del pecado. En resumen, este versículo nos llama a vivir en la verdad divina, reconociendo humildemente nuestra necesidad de redención y permitiendo que la gracia de Dios transforme nuestras vidas hacia la plenitud de su verdad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan,
versículo 9. El cual dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Si confesamos nuestros pecados, la confesión de pecados es un acto de humildad y rendición ante la soberanía y la gracia de Dios, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y restauración. Al confesar nuestros pecados, reconocemos la realidad de nuestra condición pecaminosa y nos abrimos al poder transformador de la gracia divina en nuestras vidas. La confesión nos permite experimentar el perdón y la restauración que Dios ofrece a través de Cristo, restaurando nuestra comunión con Él y capacitándonos para vivir en rectitud y santidad. En resumen, este versículo nos muestra el camino hacia la restauración espiritual, la confesión sincera y humilde de nuestros pecados delante de Dios, que nos abre a su gracia redentora y transformadora. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La fidelidad de Dios implica que Él cumple lo que promete, y su justicia asegura que el perdón sea otorgado de manera equitativa y conforme a su voluntad perfecta. Dios perdona nuestros pecados no por nuestros propios méritos, sino debido a la expiación de Jesucristo, quien sufrió y murió en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Su sacrificio sacrificial garantiza el perdón y la redención para todos los que creen y confían en Él. En resumen, este versículo nos asegura que podemos confiar en la fidelidad y la justicia de Dios para perdonar nuestros pecados cuando venimos a Él en arrepentimiento, permitiéndonos experimentar su gracia y restauración en nuestras vidas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y limpiarnos de toda maldad. Esta afirmación enfatiza el alcance total del perdón y la restauración que Dios ofrece a aquellos que sinceramente se arrepienten y confiesan sus pecados. La limpieza de toda maldad significa que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos purifica de su contaminación y efectos destructivos. Su gracia restauradora nos libera del poder del pecado y nos capacita para vivir vidas santas y justas delante de Él. La purificación que Dios ofrece es completa y total, abarcando todos los aspectos de nuestra vida espiritual y moral. En resumen, este versículo nos asegura que la confesión genuina ante Dios no solo resulta en perdón, sino también en purificación total de todo pecado, permitiéndonos vivir en rectitud y comunión con Él. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Primera de Juan, versículo 10. El cual dice: Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Si decimos que no hemos pecado, al negar nuestro pecado, nos engañamos a nosotros mismos y nos alejamos de la verdad divina. Esta actitud de autojustificación no solo es engañosa, sino que también obstaculiza nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de experimentar su perdón y gracia. Juan nos insta a reconocer humildemente nuestra condición pecaminosa y a acudir a Dios en arrepentimiento y confesión, confiando en su misericordia y perdón. En resumen, este versículo nos recuerda la importancia de ser sinceros y humildes en nuestra evaluación de nosotros mismos, reconociendo nuestra necesidad constante del perdón y la gracia de Dios. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Le hacemos a Él mentiroso. Esta afirmación destaca que al rechazar la realidad de nuestro pecado, estamos contradiciendo directamente la verdad divina sobre nuestra condición pecaminosa y la necesidad de redención. Al hacer esto, estamos implicando que Dios no habla la verdad sobre nosotros,
lo cual es una blasfemia y una falta de respeto hacia su carácter santo y veraz. Esta negación del pecado no solo es un autoengaño, sino también una afrenta a la autoridad y la soberanía de Dios. Nos aparta de su camino de gracia y perdón, y nos impide experimentar la plenitud de su amor y restauración. En resumen, este pasaje nos advierte sobre las consecuencias espirituales de negar nuestro pecado y nos llama a abrazar la verdad divina sobre nuestra necesidad de arrepentimiento y perdón. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: "Y su palabra no está en nosotros". Esta declaración destaca que aquellos que niegan su pecado están cerrando sus corazones y mentes a la verdad revelada por Dios en su palabra. Al rechazar la realidad del pecado y la necesidad de redención, nos apartamos de la enseñanza y la guía que Dios ofrece a través de su palabra para nuestra vida espiritual y moral. Como resultado, perdemos el beneficio de la sabiduría divina, la corrección y el crecimiento espiritual que proviene de alinearnos con la voluntad de Dios. En resumen, este pasaje nos advierte sobre las consecuencias espirituales de negar nuestro pecado y nos llama a abrirnos a la palabra de Dios como la autoridad suprema en nuestras vidas. Iniciaremos este análisis del capítulo 2 del libro de Primera de Juan, versículo 1, el cual dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De este versículo iniciaremos con esta frase: Hijitos míos. Esta expresión denota un tono de ternura y cuidado, mostrando el deseo de Juan de proporcionar orientación y ánimo en la vida cristiana de sus destinatarios. Además, al utilizar esta terminología familiar, Juan crea un ambiente de calidez y familiaridad, invitando a sus lectores a sentirse seguros y amados en su relación con él y, por extensión, con Dios. En resumen, hijitos míos encapsula la actitud pastoral y el afecto genuino de Juan hacia sus lectores, enfatizando su compromiso con su crecimiento espiritual y su bienestar en la fe. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Estas cosas os escribo para que no pequéis. Al comunicar esta intención, Juan busca inspirar y motivar a sus lectores a mantenerse fieles a los principios y enseñanzas de Cristo, evitando las trampas del pecado que pueden desviarlos del camino de la rectitud. Además, al enfatizar la importancia de vivir una vida sin pecado, Juan les brinda a sus lectores un estándar elevado y un objetivo claro a seguir en su jornada espiritual. En resumen, este pasaje revela el deseo de Juan de ver a sus lectores crecer en santidad y madurez espiritual, guiándolos hacia una vida que refleje la gracia y el carácter de Cristo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Al describir a Jesucristo como el justo, se resalta su perfección moral y su capacidad para representarnos de manera impecable delante de Dios. Esta afirmación sugiere que Jesucristo, por su propia justicia y santidad, tiene el derecho y la autoridad para interceder en nuestro favor. Como nuestro abogado, Jesucristo presenta nuestras necesidades, pecados y luchas ante el Padre, ofreciendo su sacrificio expiatorio como base para el perdón y la reconciliación. Este pasaje subraya la profunda conexión entre Jesucristo y aquellos que creen en Él, mostrando cómo su obra redentora nos asegura el acceso al Padre y nos garantiza el favor divino. En resumen, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo destaca la función mediadora y redentora de Jesucristo en nuestra relación con Dios, brindándonos consuelo y esperanza en nuestra vida espiritual. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Primera de Juan, versículo 2, el cual dice:
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz, ofrece el perdón y la reconciliación con Dios al pagar el precio por nuestros pecados. Su muerte expiatoria no solo expía nuestros pecados, sino que también satisface la justicia de Dios, permitiendo que la gracia y la misericordia fluyan hacia nosotros. Este pasaje resalta la importancia fundamental de la obra redentora de Jesucristo en el plan de salvación, mostrando cómo su sacrificio sacrificial es el medio por el cual los pecadores pueden ser reconciliados con un Dios santo. Así, Él es la propiciación por nuestros pecados, revela la profundidad del amor de Dios y la magnitud del sacrificio de Cristo para asegurar nuestra redención y restauración espiritual. En resumen, este versículo enfatiza la centralidad de Jesucristo en el proceso de salvación, destacando su papel como el único mediador entre Dios y la humanidad y como el único camino para la reconciliación y la vida eterna. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esta parte del versículo subraya que la obra redentora de Jesucristo no está restringida a una sola comunidad o nación, sino que abarca a todas las personas en todas partes del mundo. Cristo no solo murió por aquellos que ya creían en Él, sino que su sacrificio es suficiente para ofrecer perdón y reconciliación a todos, sin importar su trasfondo o circunstancias. Este enfoque inclusivo refleja la naturaleza amorosa y redentora de Dios, quien desea que todos los seres humanos se reconcilien con Él a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, este versículo recalca la amplitud de la gracia de Dios y la universalidad de su oferta de salvación, invitando a todas las personas a venir a Él y recibir el perdón y la vida eterna que ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Primera de Juan, versículo 3. El cual dice: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, no es simplemente una cuestión de afirmar conocer a Dios, sino de demostrar ese conocimiento a través de acciones concretas. La verdadera comunión con Dios se refleja en la vida cotidiana, en cómo vivimos y obedecemos su voluntad. Esta afirmación sugiere que el conocimiento genuino de Dios va más allá de un mero entendimiento intelectual o emocional, implica una relación práctica y obediente con Él. En otras palabras, nuestra relación con Dios se evidencia en cómo vivimos nuestras vidas y en nuestra disposición para obedecer sus mandamientos. Este versículo invita a una reflexión profunda sobre la autenticidad de nuestra fe y nuestra relación con Dios, instándonos a examinar si nuestras acciones están en armonía con lo que afirmamos creer y conocer sobre Él. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Si guardamos sus mandamientos, no es suficiente afirmar conocer a Dios, nuestro conocimiento de Él se demuestra mediante nuestra disposición y compromiso de obedecer sus mandamientos. Esta afirmación destaca que la verdadera comunión con Dios implica más que simplemente creer en Él, implica vivir de acuerdo con sus enseñanzas y principios. Guardar los mandamientos de Dios no solo es un acto de obediencia, sino también una expresión de amor y reverencia hacia Él. Este pasaje nos desafía a evaluar la autenticidad de nuestra fe mediante nuestras acciones diarias, recordándonos que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es fundamental para nuestra relación con Él. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Primera de Juan,
versículo 4. El cual dice: El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. Esta declaración señala una contradicción fundamental en la vida de aquellos que dicen conocer a Dios pero no viven de acuerdo con sus enseñanzas. Implica que el conocimiento verdadero de Dios debería manifestarse en una vida de obediencia y sumisión a su voluntad. Afirmar conocer a Dios mientras se desobedecen sus mandamientos revela una falta de entendimiento sobre la naturaleza de la relación con Él. No es suficiente tener un conocimiento intelectual o emocional de Dios. Verdaderamente conocerlo implica vivir de acuerdo con su palabra y seguir sus enseñanzas. Este pasaje nos desafía a examinar la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, recordándonos que una afirmación de fe auténtica debe reflejarse en nuestro estilo de vida y en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. La declaración es contundente: aquel que se encuentra en esta situación es considerado un mentiroso, ya que sus acciones contradicen su profesión de fe. Además, indica que la verdad, en términos de la comprensión y la experiencia genuina de Dios, no está arraigada en esa persona. Esta frase subraya la importancia de la coherencia entre la profesión de fe y el estilo de vida. Si uno afirma conocer a Dios pero vive en desobediencia, está viviendo una mentira y está alejado de la verdad de Dios. Esta advertencia es un llamado a la sinceridad y a la autenticidad en la relación con Dios, instando a que la fe se manifieste en la obediencia y la práctica diaria. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Primera de Juan, versículo 5. El cual dice: Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. De este versículo iniciaremos con esta frase: Pero el que guarda su palabra. Aquí, guardar la palabra de Dios no solo implica obedecer sus mandamientos, sino también vivir de acuerdo con sus enseñanzas y principios. Es un acto de devoción y compromiso, donde la fe se manifiesta en acciones concretas. Al mantener la palabra de Dios en nuestros corazones y vivir de acuerdo con ella, demostramos nuestra conexión íntima con Él y su voluntad. Esta obediencia no se basa en el miedo al castigo, sino en el amor y el deseo de agradar a Dios. Es un reflejo del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, capacitándonos para vivir en conformidad con su voluntad. En resumen, guardar la palabra de Dios es un testimonio visible de nuestra relación transformada con Él y de nuestro compromiso continuo con su camino. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí, la perfección del amor de Dios no se refiere a su carácter intrínseco, que ya es completo, sino a su efecto transformador en nosotros cuando respondemos a ese amor con obediencia y devoción. Al obedecer sus mandamientos y vivir según sus enseñanzas, demostramos nuestra receptividad al amor de Dios y nuestra disposición para ser transformados por Él. Esta obediencia refleja una conexión profunda y vital con Dios, que produce frutos de amor, justicia y santidad en nuestras vidas. Es a través de este proceso de obediencia y conformidad con la voluntad divina que experimentamos el amor de Dios de manera más completa y profunda. Así, la obediencia se convierte en el camino hacia la plenitud del amor de Dios en nosotros, mostrando al mundo su poder transformador y redentor.
En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Por esto sabemos que estamos en Él, cuando seguimos sus mandamientos y vivimos de acuerdo con su voluntad revelada, demostramos que estamos arraigados en su amor y en su camino. Esta obediencia no solo es un deber moral, sino también un indicio tangible de nuestra relación con Dios. Muestra que hemos sido transformados por su amor y que ahora vivimos en armonía con su voluntad divina. A través de la obediencia, expresamos nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia de Él para guiar nuestras vidas. Es un testimonio de nuestra fe viva y activa en Él. Por lo tanto, al obedecer su palabra, no solo afirmamos nuestra comunión con Dios, sino que también fortalecemos y profundizamos esa comunión, experimentando más plenamente su presencia y su amor en nuestras vidas. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Primera de Juan, versículo 6. El cual dice: El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. El que dice que permanece en Él, esta afirmación implica un compromiso genuino de vivir de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios, así como una confianza firme en su amor, gracia y poder para transformar y sostener la vida del individuo. Permanecer en Dios implica una comunión constante, una dependencia total de su guía y una entrega continua de la propia voluntad para alinearse con la suya. Es una declaración de fe que reconoce la presencia activa y transformadora de Dios en la vida del creyente, una presencia que impulsa y capacita para vivir una vida que honra y glorifica a Dios en todo momento y en todas las circunstancias. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Debe andar como Él anduvo, implica más que simplemente imitar externamente sus acciones, sino también adoptar su actitud, carácter y propósito. Jesucristo vivió una vida de amor incondicional, compasión, humildad, justicia y servicio sacrificial. Por lo tanto, aquellos que profesan seguir a Cristo están llamados a reflejar estos mismos valores en sus propias vidas. Esto implica renunciar al egoísmo y vivir en servicio y amor hacia Dios y hacia los demás. Andar como Jesús anduvo significa comprometerse con la justicia, la verdad y la santidad, y seguir sus pasos en la búsqueda del reino de Dios. Es un llamado a una vida de integridad, devoción y entrega total a Dios, modelada según el ejemplo supremo de Jesucristo. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Primera de Juan, versículo 7. El cual dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Hermanos, con este término sugiere una relación basada en la fraternidad espiritual, donde se comparten valores, experiencias y responsabilidades dentro de la comunidad de creyentes. Además, al dirigirse de esta manera, Juan fomenta un ambiente de confianza y apertura, donde los lectores se sienten no solo receptivos a su enseñanza, sino también valorados y respetados como compañeros en el camino de la fe. Asimismo, al recordarles su vínculo compartido como hermanos en Cristo, Juan refuerza la idea de que todos están en el mismo viaje espiritual, enfrentando desafíos similares y compartiendo el mismo destino final en la comunión con Dios. En última instancia, el uso de hermanos encapsula la visión de Juan de una comunidad cristiana unida, arraigada en el amor y la gracia de Dios, y comprometida con el crecimiento espiritual mutuo y el testimonio del Evangelio ante el mundo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase.
Mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento se centra en el amor a Dios y a los demás, una enseñanza que Jesucristo mismo enfatizó durante su ministerio terrenal. Juan destaca la perdurabilidad y la relevancia continua de este mandato, subrayando su importancia para la vida cristiana. Al recordarles este principio, Juan está instando a sus lectores a mantenerse fieles a las enseñanzas fundamentales de Jesús y a vivir en amor y obediencia, lo cual es esencial para una vida cristiana auténtica y fructífera. Este recordatorio también resalta la continuidad entre el mensaje de Jesús y la enseñanza de los apóstoles, mostrando que la base de la fe cristiana es sólida y perdurable a lo largo del tiempo. En última instancia, Juan está llamando a sus lectores a mantenerse arraigados en el amor de Dios y a demostrar ese amor a través de sus acciones hacia los demás, ya que este mandamiento es esencial para la identidad y el testimonio de la comunidad cristiana. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Primera de Juan, versículo 8, el cual dice: Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Os escribo un mandamiento nuevo, en cambio, se refiere a la renovada importancia y aplicación de este mandamiento en la era del Evangelio. Con la venida de Jesucristo y la revelación completa de su obra redentora, el mandamiento del amor adquiere una nueva profundidad y significado. Ahora, los seguidores de Cristo están llamados a amarse unos a otros de la misma manera en que Jesús los ha amado, lo cual implica un amor sacrificial, desinteresado y radical. Este mandamiento se convierte en la marca distintiva de la comunidad cristiana y en la expresión más genuina de su fe. Además, el énfasis en este mandamiento nuevo destaca la importancia de vivir en la luz de la verdad revelada en Cristo, reconociendo que el amor es el cumplimiento de la ley y la esencia misma del Evangelio. En resumen, aunque el mandamiento del amor no es nuevo en términos de contenido, su renovada relevancia y aplicación en la era del Evangelio subrayan su importancia central en la vida y el testimonio de los seguidores de Cristo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas representan el pecado, la oscuridad espiritual y la separación de Dios, mientras que la luz verdadera simboliza la verdad, la vida y la presencia de Dios mismo. La venida de Jesucristo y su obra redentora han iniciado un proceso de cambio radical en el cosmos espiritual, donde la influencia del mal y la muerte está siendo vencida por la gracia y la vida eterna. Esta luz no solo ilumina individualmente a los creyentes, sino que también irradia hacia el mundo, trayendo esperanza, amor y salvación a todos los que la reciben. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y las dificultades que puedan existir en el mundo, la luz de Cristo prevalecerá, disipando las tinieblas y transformando corazones y vidas para la gloria de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Primera de Juan, versículo 9, el cual dice: El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. De este versículo iniciaremos con esta frase. El que dice que está en la luz, con esta afirmación implica una vida de rectitud, obediencia y amor, reflejando la naturaleza misma de Dios, que es luz y en quien no hay tiniebla alguna. Sin embargo, la mera afirmación de estar en la luz no es suficiente. Es esencial que esta profesión se refleje en la vida diaria del individuo.
Vivir en la luz implica caminar en la verdad de Dios, obedeciendo sus mandamientos y reflejando su amor y gracia hacia los demás. Es un compromiso activo de seguir los pasos de Cristo y permitir que su luz transforme cada aspecto de nuestra existencia. Por lo tanto, aquel que genuinamente está en la luz no solo lo declara con palabras, sino que también lo demuestra con sus acciones y actitudes, siendo un reflejo vivo del carácter y la gloria de Dios en el mundo. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: y aborrece a su hermano. El odio es una fuerza destructiva que socava la fraternidad y la armonía entre los creyentes y contradice el ejemplo y los mandamientos de Jesucristo. En lugar de cultivar el odio, se nos insta a practicar el amor, la compasión y el perdón, siguiendo el modelo de amor sacrificial que Cristo demostró en su vida terrenal. Al amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, reflejamos la luz de Dios en el mundo y fortalecemos nuestra comunión con Él. Por lo tanto, el odio hacia el hermano no solo es una transgresión del mandamiento divino del amor, sino que también indica una desconexión con la esencia misma del Evangelio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: está todavía en tinieblas. Con esta afirmación refleja una realidad espiritual profunda. El odio hacia el prójimo es indicativo de una ausencia de la luz divina en el corazón de esa persona. Las tinieblas representan la separación de Dios, la falta de comunión con Él y la presencia del pecado en la vida de uno. El odio hacia el hermano es una manifestación de esta oscuridad espiritual, ya que va en contra del amor y la compasión que son inherentes al carácter de Dios y al mensaje del Evangelio. En lugar de reflejar la luz de Dios, aquel que odia a su hermano sigue inmerso en la oscuridad del egoísmo, la amargura y la falta de perdón. Esta advertencia de Juan es un recordatorio de la importancia del amor y la reconciliación en la vida del creyente, y subraya la necesidad de buscar constantemente la transformación espiritual a través de una comunión genuina con Dios y un amor activo hacia los demás. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Primera de Juan, versículo 10. El cual dice: el que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: el que ama a su hermano. Este tipo de amor va más allá de las palabras y abarca acciones concretas que reflejan el amor de Dios en la vida del creyente. Amar al hermano implica mostrar compasión, bondad, paciencia, perdón y servicio hacia los demás, sin esperar nada a cambio. Este amor genuino es un reflejo del amor de Dios mismo, quien nos amó primero y nos llama a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. En contraste con el odio hacia el hermano, que lleva a la oscuridad espiritual, el amor auténtico ilumina y transforma las vidas, creando comunión, unidad y armonía en la familia de Dios. Es un recordatorio de que el amor es el distintivo principal de los seguidores de Jesús y la evidencia más clara de que estamos en comunión con Dios. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: permanece en la luz, es mantener una relación íntima y continua con Dios, permitiendo que su verdad y su gracia guíen cada aspecto de nuestra vida. Cuando una persona permanece en la luz, se aleja de las tinieblas del pecado y la ignorancia espiritual, y se sumerge en la claridad y la pureza que solo Dios puede ofrecer. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Esto implica caminar en obediencia a los mandamientos divinos, amar al prójimo, y vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios. Permanecer en la luz no solo es una posición espiritual, sino también un estilo de vida caracterizado por la integridad, la santidad y la búsqueda constante de la voluntad de Dios en todas las cosas. Es vivir con la certeza de que, en la luz de Dios, encontramos plenitud de vida, dirección y propósito. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y en él no hay tropiezo. En este estado de comunión íntima con Dios, la persona encuentra estabilidad y seguridad, ya que su vida está arraigada en el amor y en la fidelidad a los principios divinos. No sucumbe a las tentaciones ni se aparta de la voluntad de Dios, sino que camina con confianza y convicción, confiando en la guía y el cuidado del Señor en todo momento. Por lo tanto, aquel que permanece en Dios no solo evita tropezar, sino que también brilla como una luz en medio de la oscuridad del mundo, manifestando el amor y la justicia de Dios en su vida diaria. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Primera de Juan, versículo 11. El cual dice: Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Pero el que aborrece a su hermano, en lugar de manifestar compasión, perdón y solidaridad, aquel que aborrece a su hermano promueve la discordia, la división y el conflicto. Este estado de enemistad no solo causa daño a las relaciones interpersonales, sino que también refleja una falta de entendimiento del amor y la gracia de Dios. Aquel que vive en el odio no puede experimentar la plenitud de la vida en comunión con Dios, ya que el amor es el vínculo que une a los hijos de Dios y revela su verdadera naturaleza espiritual. En lugar de odiar, Dios nos llama a amarnos unos a otros, siguiendo el ejemplo de amor y sacrificio que Jesucristo nos mostró. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Está en tinieblas, y anda en tinieblas, están sumidos en la oscuridad espiritual, carentes de la luz divina que ilumina el camino hacia la verdad y la vida. La oscuridad es símbolo de separación de Dios y de vivir alejado de su amor y su gracia. Quienes caminan en la oscuridad del odio y la animosidad no pueden discernir la voluntad de Dios ni experimentar su redentora presencia. Están atrapados en un ciclo de negatividad y destrucción que los aleja cada vez más de la paz y la reconciliación que provienen de una vida en comunión con Dios. Es importante comprender que el odio no solo afecta las relaciones interpersonales, sino que también tiene profundas consecuencias espirituales. Por ello, es vital buscar la luz de Dios y permitir que su amor transforme nuestros corazones, disipando así las tinieblas del odio y guiándonos hacia la senda de la reconciliación y la paz. Seguiremos analizando el fragmento del versículo que dice: No sabe a dónde va. Al estar inmerso en la oscuridad espiritual del odio, la persona pierde la perspectiva y la claridad sobre su camino en la vida. Sin la guía y la iluminación divina, se enfrenta a la incertidumbre y la confusión acerca de su propósito y destino final. El odio nubla el juicio y distorsiona la percepción de la realidad, llevando a la persona por caminos de destrucción y separación. Sin una brújula espiritual que lo oriente, el individuo se encuentra perdido en un laberinto de emociones negativas y acciones destructivas que lo alejan cada vez más de la paz y la armonía interior. Esta falta de dirección espiritual también puede manifestarse en una vida marcada por la inestabilidad y la insatisfacción, ya que carece de un fundamento sólido sobre el cual construir su existencia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase:
Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquel que está consumido por estas actitudes negativas experimenta una ceguera espiritual, donde la luz de la verdad y el amor de Dios no pueden penetrar debido a la oscuridad de su corazón. Las tinieblas mencionadas aquí no son simplemente la ausencia de luz física, sino que representan la ignorancia espiritual y la falta de discernimiento moral. El individuo cegado por estas tinieblas no puede ver la realidad como realmente es. Sus juicios y decisiones están distorsionados por el odio y la amargura, lo que lo lleva a alejarse de la luz de la verdad y de los caminos justos. En este estado de ceguera espiritual, la persona puede justificar sus acciones maliciosas, racionalizando su odio y su falta de amor hacia los demás. Sin embargo, estas acciones solo perpetúan su propia esclavitud espiritual y lo alejan aún más de la verdadera felicidad y plenitud que provienen de vivir en comunión con Dios y en armonía con sus semejantes. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Primera de Juan, versículo 12. El cual dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Os escribo a vosotros, hijitos. Juan establece un vínculo de confianza y cariño con sus lectores, demostrando su compromiso de guiarlos y apoyarlos en su jornada de fe. Al llamarlos hijitos, Juan reconoce su posición como líder espiritual y mentor de la comunidad cristiana, asumiendo la responsabilidad de instruir y edificar a los creyentes más jóvenes en la fe. Este término también implica una actitud de humildad y ternura por parte de Juan, quien se identifica no solo como un líder, sino también como un compañero de viaje en el camino de la fe. En su carta, Juan ofrece enseñanzas prácticas y consejos espirituales para fortalecer la fe y fomentar el crecimiento espiritual de sus lectores. Su objetivo es ayudar a los creyentes a madurar en su relación con Dios y a vivir vidas que reflejen los valores del Evangelio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta declaración enfatiza la centralidad de Jesucristo como el medio a través del cual se obtiene el perdón y la reconciliación con Dios. Al afirmar que sus pecados han sido perdonados por su nombre, Juan destaca la autoridad y el poder de Jesucristo para salvar y restaurar a aquellos que confían en Él. Este mensaje es una fuente de esperanza para los creyentes, ya que les recuerda que su pasado ha sido redimido y que son libres de la carga del pecado gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Les ofrece la seguridad de que no están condenados por sus errores pasados, sino que son amados y aceptados por Dios a través de la fe en Cristo. Continuamos este análisis del capítulo 2, del libro de Primera de Juan, versículo 13. El cual dice: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. De este versículo iniciaremos con esta frase: Os escribo a vosotros, padres. Estos son aquellos que han caminado con Dios durante mucho tiempo, han enfrentado desafíos y han crecido en su relación con Él. Son líderes espirituales, mentores y guías para aquellos que están en etapas más tempranas de su viaje de fe. Al reconocer a los padres espirituales, Juan les ofrece un recordatorio de su responsabilidad y privilegio en la comunidad de creyentes. Les anima a ejercer su influencia de manera sabia y compasiva, compartiendo su sabiduría y experiencia para edificar y fortalecer a otros en la fe.
También les recuerda la importancia de vivir vidas coherentes con su fe, siendo modelos de integridad y fidelidad a Dios. Además, al dirigirse a los padres espirituales, Juan les exhorta a continuar creciendo en su relación con Dios y a profundizar en su entendimiento de su palabra. Les anima a seguir siendo humildes y receptivos al Espíritu Santo, permitiendo que Él les guíe y les capacite para cumplir el propósito de Dios en sus vidas y en la comunidad de creyentes. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Os escribo a vosotros, jóvenes. Estos jóvenes han demostrado su fortaleza espiritual al permanecer fieles a Dios y resistir las influencias del mal que los rodean. Al reconocer su valentía y firmeza en la fe, Juan les ofrece palabras de ánimo y exhortación. Les anima a seguir perseverando en su compromiso con Cristo, a permanecer firmes en la verdad y a continuar creciendo en su relación con Dios. También les recuerda la importancia de buscar la sabiduría y el consejo de los padres espirituales más maduros en la fe, quienes pueden guiarlos y fortalecerlos en su jornada espiritual. Además, al dirigirse a los jóvenes, Juan les insta a ser vigilantes y alertas ante las trampas del enemigo, recordándoles que el diablo busca constantemente desviarlos del camino de la verdad y la justicia. Les anima a mantenerse arraigados en la palabra de Dios y a confiar en su poder para fortalecerlos y protegerlos de todo mal. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Os escribo a vosotros, hijitos. Esta expresión de cariño y cuidado revela la intimidad que los jóvenes creyentes tienen con Dios y la importancia de cultivar una conexión personal con Él. Al reconocer su conocimiento del Padre Celestial, Juan les anima a profundizar aún más en su relación con Dios, a crecer en su comprensión de su amor y su voluntad para sus vidas. Les insta a confiar en el amor y la providencia de Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él siempre está presente para guiarlos y fortalecerlos en su caminar con Él. Además, al escribir a los hijitos, Juan les recuerda la importancia de mantenerse firmes en la fe y de no desviarse del camino de la verdad. Les anima a seguir obedeciendo los mandamientos de Dios y a permanecer fieles a su palabra, sabiendo que en Él encontrarán seguridad y dirección para sus vidas. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Primera de Juan, versículo 14, el cual dice: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Os he escrito a vosotros, padres. Al recordarles su íntima relación con Dios desde el principio, Juan les anima a perseverar en su caminar con el Señor y a seguir siendo ejemplos de fe y fidelidad para los demás. Les recuerda la importancia de mantenerse arraigados en la verdad de Dios, siendo modelos de rectitud y amor para aquellos que los rodean. Además, al escribir a los padres, Juan les insta a seguir creciendo en su conocimiento de Dios y en su compromiso con su voluntad. Les anima a ser mentores y consejeros para los creyentes más jóvenes, compartiendo su sabiduría y experiencia para edificar el cuerpo de Cristo y fortalecer la fe de los demás. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Os he escrito a vosotros, jóvenes. Este grupo demográfico, aunque menos experimentado en la fe que los padres, muestra una valentía y firmeza notable en su caminar con el Señor. Juan elogia la fortaleza espiritual de los jóvenes creyentes, reconociendo su dedicación a la palabra de Dios y su voluntad de resistir las artimañas del enemigo. Les anima a seguir adelante en su búsqueda de la verdad,
a permanecer firmes en su fe y a no ceder ante las presiones del mundo o las tentaciones del pecado. Al escribir a los jóvenes, Juan les insta a continuar creciendo en su conocimiento de Dios y en su compromiso con su voluntad. Les anima a ser valientes en su testimonio y a no temer las adversidades que puedan enfrentar en su vida cristiana. También les recuerda que cuentan con el apoyo y la guía del Espíritu Santo para fortalecerlos en su caminar con el Señor. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Primera de Juan, versículo 15, el cual dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: No améis al mundo. Este llamado a la separación del mundo no implica una completa alienación de la sociedad, sino más bien una exhortación a no permitir que las prioridades y deseos mundanos dominen sus vidas y desvíen su devoción de Dios. El mundo, en este contexto, se refiere a un sistema de valores y principios que están en contraposición con los de Dios. Esto incluye la búsqueda egoísta de placer, la obsesión por la riqueza y el poder, y la adhesión a la moralidad relativa en lugar de los estándares divinos. Juan anima a los creyentes a no permitir que el mundo ejerza una influencia negativa sobre ellos, recordándoles que aquellos que aman al mundo no pueden mantener una comunión íntima y sincera con Dios. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: Ni las cosas que están en el mundo. Esta exhortación es un recordatorio de que las atracciones y los placeres terrenales, aunque pueden ser tentadores, son efímeros y no deben tener prioridad sobre la relación con Dios y la búsqueda de su voluntad. Las cosas que están en el mundo abarcan una amplia gama de deseos y placeres egoístas que están en desacuerdo con los valores y principios de Dios. Esto puede incluir la búsqueda de riqueza, fama, poder, placeres sensuales y gratificación personal a expensas de la obediencia y devoción a Dios. Al advertir contra el amor por estas cosas mundanas, Juan está recordando a los creyentes que su verdadera satisfacción y plenitud se encuentran en una relación íntima con Dios y en seguir sus caminos. Insta a los creyentes a mantener sus corazones y mentes enfocados en las cosas del reino de Dios, buscando primero su justicia y confiando en su provisión para todas sus necesidades. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La exhortación es clara: si alguien muestra un amor desmedido por las cosas mundanas, como los placeres, los deseos egoístas y las ambiciones terrenales, demuestra una falta de amor genuino hacia Dios. Este amor por el mundo no solo desvía la atención y el afecto que deberían estar dedicados a Dios, sino que también revela una priorización errónea de los valores temporales sobre los eternos. Juan presenta una dicotomía entre el amor al mundo y el amor al Padre Celestial, sugiriendo que no pueden coexistir en armonía en el corazón de un creyente. Aquellos que se aferran al mundo están, en efecto, alejándose del amor del Padre, lo que tiene implicaciones profundas para su relación espiritual y su comunión con Dios. Continuamos este análisis del capítulo 2 del libro de Primera de Juan, versículo 16, el cual dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Porque todo lo que hay en el mundo, al desglosar estas categorías, el apóstol nos ayuda a entender más claramente cómo se manifiesta la oposición al plan divino en nuestra vida cotidiana.
Estas tres categorías abarcan los deseos de la carne, que se refieren a los impulsos y pasiones pecaminosas que provienen de nuestra naturaleza humana caída, los deseos de los ojos, que implican la codicia y la búsqueda desenfrenada de posesiones materiales y placeres visuales, y la vanagloria de la vida, que incluye la arrogancia, la ostentación y la búsqueda de prestigio y reconocimiento en este mundo. En conjunto, estas categorías representan los aspectos más seductores y corruptos de la experiencia humana que desvían nuestra atención de Dios y nos alejan de su voluntad. Ahora nos detendremos a analizar el fragmento del versículo que dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne abarcan una amplia gama de inclinaciones humanas hacia el placer sensorial y la satisfacción física, que pueden manifestarse en formas como la búsqueda desmedida de placer sexual, la indulgencia en el exceso de comida o bebida, y la entrega a los impulsos emocionales sin restricciones morales. Por otro lado, los deseos de los ojos apuntan hacia la atracción hacia las cosas materiales y mundanas, donde la codicia y la envidia pueden dominar el corazón humano, llevándolo a una búsqueda insaciable de posesiones y logros terrenales. Por último, la vanagloria de la vida señala la tendencia humana hacia la exaltación del yo, buscando reconocimiento, fama y éxito mundano como una fuente de identidad y significado personal, en lugar de encontrar su plenitud en una relación genuina con Dios. Estos tres aspectos representan desafíos constantes para los creyentes, llamados a vivir en el mundo pero no ser del mundo, resistiendo las tentaciones y manteniendo una perspectiva centrada en Dios y en su voluntad divina. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: no proviene del Padre, sino del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son manifestaciones de la naturaleza pecaminosa del mundo, que está en oposición a la naturaleza y la voluntad de Dios. Reconocer esta diferencia es fundamental para vivir una vida centrada en Dios, ya que nos permite discernir entre lo que es compatible con su voluntad y lo que no lo es. Además, este entendimiento nos ayuda a resistir las tentaciones y a buscar la verdadera satisfacción espiritual en lugar de buscarla en las cosas efímeras y pasajeras que ofrece. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. El mundo.